Buenas noches, gusto de saludarlas nuevamente. Estamos apareciendo hoy en este nuevo espacio dentro del equipo que ha conformado nuestro periodista Julio Villagrán en las plataformas que se ha estado usando en YouTube y en las demás plataformas que ha estado usando siempre Julio en X, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todas esas plataformas y vamos a seguir colaborando en el espacio de plataforma de Encuentros TV. Así es que seguimos, no nos detienen. Como dice Julio Villarán, estamos en resistencia también, acompañando este proyecto que creemos que vale la pena y que la misma audiencia lo ha estado pidiendo, que hagamos los esfuerzos necesarios para continuar haciendo estas reflexiones sobre la realidad nacional que son tan importantes. Así es que vamos a continuar con mucho gusto colaborando y gracias a todos los que han escuchado nuestros programas, que me han estado escribiendo, respaldando y planteando justamente eso mismo que le han planteado a Julio de continuar. Y aquí estamos, en resistencia. Hoy voy a hablar justamente sobre el 1 de mayo, que fue justamente el día de ayer. 1 de mayo hubo una gran marcha de trabajadores y de pueblo salvadoreño, básicamente, de pueblo salvadoreño. Así es que antes de iniciar el tema, vamos a continuar con el calendario festivo y conmemorativo del Colectivo Universitario por la Democracia. Para esta semana que viene tenemos varias fechas. Una fecha que no mencionamos la semana pasada, que el 2, justamente hoy, este día 2 de mayo, 1997, el fallecimiento de Paulo Freire. Hoy estamos de aniversario. El día sábado, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. El 5, 1955, creación de la licenciatura en periodismo. Una felicitación a todos mis colegas, los estudiantes, a la Universidad del Salvador, a la facultad, por ese aniversario de nuestra carrera de licenciatura en periodismo. El 5 de mayo de 1875, fundación de la revista La Universidad. También va a estar el aniversario, desde adelanto la felicitación a nuestra revista La Universidad. El 5 de mayo también, Día Nacional de las Radios Comunitarias. Felicidades a las radios que están en resistencia en los diferentes territorios de El Salvador. El 9 de mayo 2015 fallece el comandante Chano Guevara de la RNFAR, que fue el responsable de los veteranos del FMLN, el comandante Chano Guevara. Ese mismo día, 9 de mayo de 1944, se da el derrocamiento del general dictador Maximiliano Hernández Martínez. Y tenemos esas fechas. Muy bien, vamos a retomar el tema. Yo lo he titulado Un 1 de mayo unitario. Hoy tuvimos la marcha 1 de mayo, esta que fue una marcha muy masiva de diferentes sectores, muy concurrida, muy dinámica, muy colorida, importante. Esta marcha de 1 de mayo, internacionalmente conocida como el Día de la Clase Trabajadora, se hace en homenaje a los obreros mártires de Chicago, Estados Unidos, que en 1886 desarrollaron una lucha importante por la defensa de la clase trabajadora. Las tres demandas básicas de este esfuerzo fue la reducción de la jornada laboral a 8 horas, el incremento de salario y el mejoramiento de las condiciones laborales. La consigna central que se planteó en esta lucha: 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para la casa. Ahí incluía los tiempos de comida. Así es que fue un esfuerzo importante de mucha movilización y trajo como resultado esa reducción de 8 horas, el mejoramiento salarial, pero tuvo un alto costo ya que fueron asesinados básicamente
asesinado el liderazgo de este movimiento, del movimiento esos son los mártires de Chicago: August Spies, Albert Parson, George Engels y Adolf Fischer, que fueron ejecutados a través de la horca un 11 de noviembre de 1887. Louis Link, él se suicidó antes que lo fueran a asesinar, y Samuel Fielden, Oakland Nivet y Michael Schwartz, que fueron condenados a cadena perpetua y varios años después fueron liberados. Son una lista de 8 líderes que eran anarquistas, y a ellos les debemos justamente este esfuerzo de lucha laboral por estas condiciones, estos salarios, y diríamos también por estas jornadas laborales justas, que en ese tiempo las jornadas eran de 12 a 16 horas que tenía la clase de trabajador en el siglo XIX. En El Salvador, como bien lo plantea nuestro historiador muy connotado, Héctor Lindo, el primer año que se dio esta marcha, 1 de mayo, fue en 1924. En 1924, hoy tenemos 101 años de que en El Salvador se ha iniciado esta marcha de conmemoración de los mártires de Chicago. Y esta marcha se hizo como un acto de protesta en contra de Alfonso Quiñones Molina, que era parte de lo que se llama la dinastía Meléndez Quiñones, que básicamente es la dictadura Meléndez Quiñones. La dictadura, que tenía unas características parecidas a las que tenemos hoy. Tenían un estado de sitio en ese tiempo, y también ese gobierno estaba siendo cuestionado por aspectos de la corrupción que ya se practicaba, o sea que esto de la corrupción es histórica en El Salvador. Ahí tenemos esta situación que planteaban los trabajadores organizados, que todavía estaban los sindicatos, no se había construido la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, la regional famosa. Esa se constituyó hasta justamente en 1924, meses después de la marcha. Y esta labor de la federación, la regional, tuvo grandes resultados justamente cuando llegó el gobierno de Pío Romero Bosques en 1927, que dio esa apertura y propició esa comunicación con la clase trabajadora, y fue así como se aprobó a partir de 1927 las 8 horas laborales en El Salvador, que quedó ya establecido a nivel normativo, a nivel legal. Claro, después hay todo un trabajo para que esto se vuelva una realidad en cada una de las empresas de El Salvador, y ese trabajo es histórico porque a veces hay periodos que no se ha respetado, igual que las otras prestaciones, igual que la lucha por un salario digno. Esa es la lucha histórica. Por eso que esta fecha no solo se conmemora los mártires de Chicago, sino que también, a mi criterio, y disculpas ahí porque hay compañeros que insisten en que solo se conmemora, y yo les digo, también hay que celebrar la lucha, porque en El Salvador esa lucha ha sido histórica y ha tenido grandes resultados. Resultados que hoy, a partir del 2019, se están perdiendo grandes derechos de la clase trabajadora, y que con este gobierno que se instauró en el 2019 de Nayib Bukele, esos derechos que ha costado sangre, sudor, cárceles, tortura, se están volviendo a perder. Y por eso es importante la lucha cotidiana, y especialmente estos 1 de mayo, que es una fecha importantísima, muy importante, y especialmente porque las características de este gobierno son parecidas a esas características que tuvimos en este periodo de la dinastía Meléndez Quiñones, que yo le llamo la dictadura Meléndez Quiñones. Represión en ese tiempo. Hoy tenemos el régimen de excepción, que se justificó para las estructuras criminales y ahora se está aplicando a la población en general y al movimiento social en particular. La corrupción también
es una situación que tenemos hoy, grandes niveles de corrupción que se ha mantenido en este periodo de gobierno de Bukele. Igualmente, la violación a la Constitución. Hoy se ha violado como nunca se había violado en estos últimos 23 años. Bueno, entonces ahí tenemos ese contexto histórico eh, importante de la lucha. Por eso que este 1 de mayo de 2025, que son 101 años de lucha en El Salvador, se realizó con dos convocatorias. La primera en el Parque Cuscatlán, que fue convocada por el Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular, BRP, y la segunda convocada en la Plaza Salvador del Mundo, que fue realizada por el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, el MDCT. Así es que estas son las dos expresiones que a mi criterio son las legítimas, las dignas, las responsables, las consecuentes con esa lucha histórica de nuestro pueblo. Hubo otro tipo de convocatorias, hubo otro tipo de actividades, pero esas son acciones más vinculadas de apoyo al actual régimen. Estas son las que podemos considerar las verdaderas marchas del pueblo salvadoreño y la clase trabajadora en particular. Así es que tuvimos una participación importante, más de 100 organizaciones sindicales y sociales en estas dos convocatorias, que sumadas tenemos una mega marcha importante. Por eso un 1 de mayo unitario me parece un título muy pertinente, ya que expresa ese nivel de acercamiento que ha habido en todo el movimiento sindical y social, porque venimos de un proceso de dispersión, de repliegue, y vamos avanzando en un proceso de activación y un proceso de unificación. Así que hoy tuvimos una manifestación importante el día de ayer, 1 de mayo, y hubo participación sindical de referentes sindicales como la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, la CNTS, FEDACIES, el Frente Social y Sindical Salvadoreño, sindicatos de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, la Coordinadora Nacional de Sindicatos. Tuvimos organizaciones magisteriales como el Frente Magisterial Salvadoreño, el sindicato Sindopep, la FUS, la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna y otras organizaciones sociales como Confras, ANTA en el sector campesino, el movimiento MPR12 también participó, organizaciones universitarias participaron, las que estamos activadas ahí a nivel universitario. El movimiento de víctimas del régimen MOVIR se hizo presente con una buena participación, con una demanda importante como es la liberación de los detenidos inocentes. Las organizaciones de derechos humanos como Socorro Jurídico Humanitario, UNIDE, que participaron en estas convocatorias, sectores de iglesia, el Foro del Agua, Foro Nacional de la Salud y otro tipo de expresiones. Y al final, yo diría con mucho respeto, hubo una participación hasta de partidos políticos, al final, en la cola, ya que este es el Día de la Clase Trabajadora y tuvimos la participación del Partido Vamos y del FMLN, que también fue una buena convocatoria a ese nivel. Así es que la consigna, una de las consignas principales, centrales, fue un 1 de mayo unitario, todas las luchas, una misma ruta. O sea que vamos en ese camino y justamente en este contexto que estamos, que se dio la marcha el 1 de mayo, en un contexto en que este gobierno ya va en un proceso de desgaste después de 6 años casi de gobierno, este último que va ya casi completándolo de manera inconstitucional de Bukele, y que lleva ya un desgaste a nivel de su imagen a nivel nacional y a nivel internacional por todas las malas políticas que ha estado desarrollando en contra de los intereses populares y solo beneficiando a los grupos de poder y especialmente al clan Bukele, como se le llama. Los señalamientos de corrupción, la vinculación con las estructuras criminales y últimamente el señalamiento sobre el tema de el narcotráfico, con esta situación que se dio en Panamá, que lo está dejando al desnudo a este régimen en cuanto a sus verdaderas prácticas.
Y eso de alguna manera explica el por qué mantiene un régimen represivo, porque no quiere que la población se exprese repudiando esas políticas y exigiendo sus derechos, que son legítimos. Pero el pueblo salvadoreño y el movimiento social está derrotando ese régimen de represión que tiene como punta de lanza el régimen de excepción. Y claro, hoy lo vimos actuando, mantuvo retenes en diferentes puntos de El Salvador, cercano a la capital, para boicotear la marcha, no porque la marcha tenía una convocatoria mucho más amplia y pese a que hubo ese boicot, se mantuvo esa masividad de participación y dinamismo y determinación de todos los que participaron en la marcha. De nada sirvió ese boicot que el régimen de Bukele implementó con los retenes y que se está prestando la PNC y el ejército a eso. Lamentablemente, nosotros esperábamos un comportamiento diferente de la PNC, pero veo que va en ese proceso de descomposición lastimosamente. Pero la lucha sigue y las demandas son las mismas que se han estado planteando en los últimos años, como es la suspensión de los despidos. Según lo que planteaban los sindicalistas, ya llevamos más de 35,000 despidos de trabajadores del Estado en este esfuerzo de Bukele de reducir el aparato de Estado a su mínima expresión, totalmente eliminando la política social que es el beneficio para nuestro pueblo y respondiendo a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional para obtener ese préstamo de 1.400 millones de dólares que va a terminar en los bolsillos de algún funcionario con seguridad. La libertad, la exigencia de la libertad de los detenidos inocentes, de los presos políticos, que tenemos una cantidad ya de decenas de presos políticos, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los territorios de las comunidades campesinas e indígenas que están sacándolos de los territorios que han mantenido posición ellos para impulsar sus proyectos de lucro, de beneficio de esta argolla que está pretendiendo hacer de sabor en su finca, donde los pobres son un estorbo. Por eso hemos visto cómo van desalojando el centro de San Salvador de todo lo que fue los negocios informales de la clase trabajadora en desempleo. Y no hay oportunidades de empleo. Así es que lo que le queda a nuestro pueblo es seguir en la lucha y esa demostración del 1 de mayo yo sé que va a marcar una situación importante de avance, ya que vimos una participación de nuevos sectores y de población. Y también, por otro lado, esa marcha que los últimos años había mantenido sindicatos apoyando a Bukele, hoy no se dio. Lo que se dieron un par de expresiones pírricas y eso indica que esos dirigentes que han vendido los sindicatos y a sus bases están perdiendo credibilidad y por eso que ya no tienen capacidad de convocatoria. Las cosas que hicieron fue algo insignificante que no vale la pena detenerse, sino que hoy se centró en las dos convocatorias de esta marcha del 1 de mayo de lo que es la clase trabajadora junto al pueblo. Así que lo que me queda a mí es invitar a fortalecer la unidad, fortalecer la lucha. Este año es decisivo para el movimiento social, es decisivo para nuestro pueblo, ya que hay que seguir con la defensa de los derechos y repudiando ese régimen represivo que mantiene, especialmente con el régimen de excepción. Termino mi programa de este día, de esta noche, diciendo viva el 1 de mayo, viva la clase trabajadora salvadoreña y a nivel internacional, viva la lucha del pueblo salvadoreño. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Feliz de que hemos continuado con este esfuerzo a la par de Julio Villarán en su encuentro de TV y sigamos construyendo unidad, igual que lo hicimos este 1 de mayo unitario, todas las luchas, una misma, diríamos, ruta. Pasen buenas noches.